PCA Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. El periodista Nicolás Paut analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Bienvenidos a esta edición de viernes, cerrando la semana en este 23 de septiembre. Hacemos Mirada Financiera desde Radio Infinita. Gracias por acompañarnos a esta hora junto a todo el equipo. Les enviamos un saludo y le agradecemos que esté conectados con nosotros a través de las distintas frecuencias de Radio Infinita a lo largo de todo Chile, desde Arica a Puerto Williams, también por supuesto en redes sociales, @InfinitaFM, y en nuestro WhatsApp, por si usted quiere enviarnos algún comentario, alguna pregunta en el día de hoy, el +569 65119985 es la vía abierta para que nos conectemos también a través de este medio de comunicación de WhatsApp. Estaremos conversando durante esta jornada con uno de nuestros panelistas estables, Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Alejandro, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Encantado, mucho gusto, Sebastián. ¿Todo bien? Todo bien. Mucho calor nomás hoy día, ¿no? Sí, está caluroso hoy día. No me gusta. ¿No mucho? No. Empezó fuerte esta primavera. Vamos a estar conversando con Alejandro de varios temas. Tenemos los resultados de la encuesta CACEN, a los que podemos analizar y empezar a leer un poco más en profundidad, más allá del titular que conocimos ayer. También tenemos algo en materia fiscal, el presupuesto que ya la próxima semana tendrá que estar listo, y las discusiones en torno al reajuste del sector público. ¿Te parece, Alejandro, si partimos con los indicadores? Perfecto. Vamos con algunos datos y luego entramos ya en conversación sobre aquellos temas que adelantábamos. Las bolsas hoy día tuvieron un comportamiento negativo en Asia y en Europa. El Nikkei en Japón cerró con una caída de 0,32%. El Hang Seng cayó 0,31% y la bolsa de Shanghai perdió casi medio punto, 0,47% de retroceso. Mientras que en Europa el FTSE 100 perdió menos 0,03%, fue la caída para el día de hoy. En la bolsa de París la caída fue de 0,47%. El DAX de Frankfurt cayó en 0,44% y la caída más fuerte entre las bolsas principales de Europa la vivió el IBEX madrileño, menos 1,25%. En Estados Unidos, en tanto, el Dow Jones a esta hora transa con una pérdida de 0,39%, Standard & Poor's pierde 0,29% y el Nasdaq 0,31% después de un jueves que había sido bien positivo en general en las bolsas internacionales. En Santiago el IPSA cae más bien hasta ahora 0,33% y el índice general de acciones, el ICPA, pierde 0,26%. ¿Qué pasó con el cobre? También lo revisamos a esta hora. Cerró con una baja muy leve, casi plano, 0,01% en la bolsa de metales de Londres. Pero en el cierre de la semana el repunte fue importante y sigue en niveles cercanos a los máximos de un mes. El metal rojo así se transó este viernes en $2.18 la libra. Y el dólar, en tanto, tuvo un avance cercano a 1,8 pesos y cerró en 661 pesos comprador y 661,3 vendedor. Recuerde que a través de Infinita nos puede escuchar también en www.infinita.cl, y si usted quiere revisar más en detalle la conversación de hoy, podrá hacerlo también en nuestro podcast, que queda disponible luego, una vez terminado el programa. Eso de las 3:30 ya estará en su poder y a su disposición. Bien, arrancamos entonces con esta conversación, Alejandro, en torno a la encuesta CACEN. Hoy día hemos ido conociendo algunos detalles más relevantes, más allá del titular, que mostraba una caída de 2,7 puntos entre 2013 y 2015. ¿Cuáles son los puntos más llamativos a tu juicio de ese desglose que podemos hacer de los datos? Bueno, desde luego yo creo que es importante destacar el hecho que la pobreza sigue cayendo. En los últimos 10 años se ha reducido prácticamente a la mitad la pobreza medida a través del indicador de ingresos, que es el indicador con el que tradicionalmente se ha medido. Pero además tenemos el debut de un nuevo indicador. Ya se había calculado el año anterior, el 2013, con estos indicadores complementarios de vivienda, de salud, de educación, sí. Y ahora se agregaron dos aristas adicionales para tener una medición de pobreza multidimensional, que lo hace más complicado de entender, por una parte, porque se toman en cuenta factores no monetarios, no parte del ingreso de las familias. Claro, no hay una frontera trazada en un número específico. Exactamente. Y sino que se toman aspectos más bien cualitativos que tratan de medirse a partir de indicadores objetivos en todo caso. Y ahí lo que vemos es que la pobreza está de todas maneras en 20%. O sea, considerando estos elementos adicionales, todavía es importante. Es un problema
serio del cual todavía hay que hacerse cargo en nuestro país y por lo tanto creo que debiera seguir siendo una de las prioridades importantes en la política pública. Y que es más difícil de atacar también, porque en la pobreza medida por ingresos, si es que estamos en un buen ciclo económico, se generan más empleos, por ejemplo, o suben los salarios, esa cifra va a ir variando. En cambio, en la multidimensional no está amarrada exclusivamente al tema del crecimiento económico. A la larga sí, a la larga sí. Claro, o sea, a largo plazo sí. Sí. Pero efectivamente, como tú bien dices, las mediciones cada 2 años probablemente son bastante más insensibles al factor económico, sea en un sentido positivo o en uno negativo. Había expectativas de que pudieran ser peores los resultados porque la economía ha crecido poco, pero la verdad es que como la medición se hizo a fines del año pasado, por una parte el desempleo todavía no había empezado a subir y por otro lado el ingreso, si bien se había aumentado más lentamente, seguía creciendo. Entonces yo creo que en una de esas, en la próxima medición, para el 2017, tal vez ahí se presente algún deterioro, si es que el desempleo sigue subiendo y se mantiene más elevado del que había el año pasado. Buen punto ese, porque algunos se habían sorprendido y incluso quizás algo desconfiados de esta separación, digamos, cómo estamos creciendo poco, pero la pobreza disminuye. ¿Cómo calza eso? Bueno, ahí está la explicación. Yo creo que es perfectamente consistente y tal vez si es que la economía hubiese estado creciendo más rápido, tal vez habría bajado un poco más, digamos. Pero no hay que olvidarse también de que incluso en el ámbito solamente monetario, la pobreza es cada vez más difícil de bajar. O sea, hay un núcleo más duro, ¿no es cierto?, de pobreza que es más difícil de atacar y por lo tanto hay que recurrir a otro tipo de medidas, no solo el crecimiento, que ha sido tradicionalmente el factor más importante en reducir la pobreza, el que va a estar operando en ese caso. Ahí las políticas diseñadas específicamente a los grupos que están en esa condición son las que tienen que tomar un poco la prioridad y son las que van a tener más efecto en el mediano plazo. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención es las diferencias que se producen entre la pobreza medida a través de los ingresos monetarios y la multidimensional en algunas regiones, particularmente creo que la de Atacama. La de Atacama, sí. Es notable y eso habla de que, o sea, desde luego que es muy importante incorporar estos otros elementos a la medición de la pobreza, pero cómo lo que puede no ser o no parecer tan grave desde el punto de vista de los ingresos, cuando se consideran estos otros elementos, salta de una manera bastante sorprendente. De hecho, el dato nos muestra que una medida por ingresos, la pobreza en Atacama llega a un 6,9%, en medida a nivel multidimensional llega a un 26,3%. Sí, es muy, muy amplia la brecha, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la Araucanía, donde si se mide por ingresos, la pobreza llega a un 23,6%, una cifra muy alta, por cierto, pero multidimensional llega a un 29,2%, la brecha es mucho más corta. Exactamente. Sí. Y en general, en las otras regiones también tienden a ser bastante más parecidas las dos mediciones. Sí. Atacama destaca en eso y bueno, y evidentemente eso también llama a que las políticas tienen que tener un sello regional muy marcado, porque es la única manera de lograr que sean efectivas. Algo diferenciado quizás en función de la realidad de cada región. Exactamente. Y de ese punto de vista, bueno, el tema del que se habla mucho, pero sobre el que se hace muy poco, que es el de la regionalización y el de descentralizar la toma de decisiones a nivel nacional. Es un tema que yo creo que claramente, cuando uno ve estos números, resalta como algo que hay que hacer, como una tarea que está pendiente.